Hola, muy buenas tardes. La riqueza es para pocos y la distribución es a te la debo. Lamentablemente, los números de lo que ha ocurrido a partir de la aparición del gobierno neoliberal en 2015 ha sido tremendo para el trabajador. Y la situación no ha mejorado con este gobierno, no todavía por lo menos, aunque ya se ha recuperado el trabajo, pero no el salario. La derrota fue aplastante, 20 puntos del salario se perdieron. Hoy día usted tendría que ganar, según los cálculos del CEPA, que analiza la doctora Julia Estrada, tendría que ganar unos 30, 40 mil pesos más para estar igual que en el 2015. En cada uno de los salarios se ha perdido una cifra demasiado importante, porque esto es lo que hace siempre el neoliberalismo y no ha podido solucionar ese problema este gobierno, que no es neoliberal, pero no ha conseguido todos los resultados que se espera de un gobierno inclusivo. Lo que se hace normalmente es que la renta determina una enorme ganancia de los pocos y una gran derrota de los más, de los muchísimos más. Mire usted esta placa, que nos habla elocuentemente de lo que ha pasado en estos años. Es muy duro confrontar con la realidad histórica. 41% de participación de los trabajadores en el PBI en el segundo trimestre del 2022. ¿Usted se acuerda que con Cristina Fernández estuvo en el 51.8%? ¿Qué pasó? El 49% fue a parar al bolsillo de los empresarios. 49% la participación de las empresas. 20% creció el trabajo no registrado y 3.5% solamente creció el trabajo registrado. Estas son las cosas que marcan claramente cuál es la pelea. Todos los días estamos discutiendo por lo mismo, que el gobierno este, que el otro, y usted se maneja por la química, por la empatía que le puedan provocar ciertos candidatos y ciertas personas. Pero ¿por qué lucha cada uno de ellos? ¿Qué se puede esperar en caso de que obtengan la victoria electoral, la democrática? ¿Para dónde va uno? ¿Para dónde va el otro? ¿Para dónde irá necesariamente un gobierno neoliberal? Para los pocos. Pero está en su naturaleza. Es una cosa inevitable. Para eso vive. ¿Y para dónde iría un gobierno que se pretende inclusivo, aun con sus errores, aunque no le salga bien? ¿Pero para dónde quiere ir? Y para el lado de darle a la gente un poco más de calidad de vida y todos los etcéteras que de esto derivan. Miren lo que nos dice la doctora Julia Estrada al respecto. En la base de trabajadores registrados, tanto del sector público como del sector privado, estamos hablando de 7 millones de trabajadores y ese es el universo para empezar a ver cuántos de esos pagan ganancias. No te quiero ni hablar de los no registrados, una cifra en torno a 3 millones que también están afuera del impuesto. Ahora, de los 7 millones de trabajadores registrados, solamente hoy 1.019.000 estarían cubiertos por ganancias, que son los que tienen un salario mayor a 280.000 pesos brutos. Ese 1.019.000 trabajadores representa, sobre los registrados, el 14,4%. Indudablemente es poco. Hay que hacer mucho más todavía para poder hablar de una auténtica distribución. Está el deseo, pero para eso hay que pelear muchísimo. Por ejemplo, con la gente que tiene más dinero y mejores posibilidades en la Argentina. Pensamos en los capangas industriales, entendemos esto de las cerealeras, para no decir siempre el hombre de campo. Vamos a sustituirlo, porque los grandes ganadores son las cerealeras y ellos quieren que la torta sea cada vez más significativa para ellos y no les importa para nada lo que ocurre con el pueblo. Pablo Gursenov, un hombre pensador, un hombre de la economía, en TN nada menos dijo que tiene que haber más retenciones, esas retenciones que Massa le sacó a la gente del campo, a las cerealeras, en el mes de septiembre, lo cual es una amenaza para que nunca más podamos hablar de retenciones reales, porque cada vez que haya una pulseada y ellos no quieren vender, entonces aparecerá el dólar soja, el dólar trigo, el dólar pasto. Algún dólar va a aparecer para que ellos se pongan contentos y se queden tranquilos. Y esa es una derrota con la que cuesta mucho convivir. Mire usted lo que dice Pablo Gursenov. Yo creo que hay que abandonar la idea de que los impuestos hay que bajarlos. Lo primero es una austeridad fiscal. Para esa austeridad fiscal los impuestos no deben bajarse. Ni siquiera las retenciones. Y más diría, por un periodo que es una transición, si es necesario,
hay que aumentar las retenciones, o mejor dicho, aplicarles retenciones a sectores que hoy no lo tienen hasta terminar esa transición en un programa de estabilización exitoso y a partir de ahí sí proponerse las reformas. ¿Qué sectores? Es gracioso como lo miraban. Bueno, estaba hablando en TN, este hombre exige hasta una cierta valentía poder expresarse allí de esa manera, pero es verdad. Sin embargo, el gobierno recorrió un camino diferente. Les dio una enorme ventaja, una ganancia brutal. Cada día tenemos nuevos dólares, ahora están hablando del dólar referido también a los supermercados, el dólar góndola. Ya se ha entrado un poco en el disparate en ese sentido. Y todo porque a los que más tienen, cada día hay que darles más. Y la pelea tendría que ser justamente con ellos, porque hay algunos que entienden bien. Un señor, Sebastián Seria, en el coloquio IDEA, un hombre seguramente de fortuna personal, se da cuenta que así no se puede vivir, así no van a poder caminar un día, así va a haber un Joker del pueblo rebelándose y llevándose todo por delante, porque un día no vamos a poder más. Uno habla en plural por respeto, ya sabe usted lo que queremos decir, no vamos a poder más. Hay millones de personas que están en una situación trágica, que no saben si van a comer esta noche, lo que usted conoce de todos los días, y no queremos ser redundantes. Por consiguiente, será necesario que haya muchas personas que piensen como este señor. En ese objetivo, en esa búsqueda de esas reglas de juego, a veces vamos a tener que ceder. Yo sería pretencioso de mi parte, yo vivo afuera, vivo en el exterior, viví muchos años, venir a decirles a todos ustedes que están y que viven y que están ahí adentro, qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tenemos que hacer como conjunto para ceder. Pero sí les puedo decir que le hagan caso a Daniel. Daniel sabe cómo hacerlo, él lo hizo y tuvo una experiencia exitosa cediendo para crecer. Lo que me encantaría sería que quizás un día en el futuro veamos este coloquio de Mar del Plata del 2022 como un punto de inflexión, un punto de cambio, una bisagra, donde nos pusimos todos de acuerdo que queríamos ser una parte activa de ese futuro mejor que todos queremos para nuestra Argentina. Pero si ese futuro mejor se corresponde con ceder, no van a querer. La inmensa mayoría, los verdaderos poderosos, no van a querer. Roca, Mañeto, toda esa gente, las empresas que marcan los precios, que no quieren ceder ahora ni siquiera en un pequeño congelamiento de 2 o 3 meses, de por lo menos decirle a la gente, mire, esto va a costarle hoy 7 pesos, y dentro de 2 meses seguirá costándole 7 pesos, no quieren saber nada de nada. Es decir, no dan una sola a favor de la gente. A favor del gobierno, pero consecuentemente el gobierno está pensando en la gente, porque si no fracasa. Y de fracaso en fracaso se le viene el próximo año y tiene que levantar cabeza, y para levantar cabeza tiene que darle una mejor vida al pueblo. Aquello del 50-50, que en realidad en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llegó al 52-48, casi 52 para los trabajadores y 48 para los empresarios. Aquello del 50-50 se hizo realidad. La igualdad está indisolublemente ligada a la libertad. No funciona la una sin la otra. ¿Por qué? Porque para ser igual o para tener libertad tengo que tener la posibilidad de elegir lo que quiero ser. Para elegir lo que quiero ser, si quiero ser obrero, si quiero ser estudiante o si no quiero ser nada, simplemente tengo que tener la posibilidad económica y social de elegir. No la condena de, por ser hija de un obrero, ser siempre obrero, o ser la hija de un pobre, ser siempre pobre. Precisamente todas nuestras ideas, no solamente las de ahora, sino las de nuestra juventud, fueron encaminadas y orientadas a eso, a lograr igualdad, a promover la redistribución del ingreso, de manera tal, y esto es un poco ya más peronista, la participación de los trabajadores en el PBI, con el modelo del 50-50, el 50% para el capital y el 50% para el trabajo. ¿Acaso se le fuera mano? 52%, 51.8% fue para el trabajo.
y el 48 y una moneda más para el capital. Porque así tiene que ser. Así tenemos un mundo un poco más justo, no del todo justo, no y totalmente igualitario, desde ya que no, es capitalismo. Pero dentro de las reglas del capitalismo es un poco una cierta solución. Por eso hay algunos como este señor Seria, que seriamente dice, acomodémonos un poco a las circunstancias. ¿Cuánto se necesita? ¿Por qué el que tiene 5.000 millones de dólares quiere tener 5.400 millones de dólares? Y esos 400 millones de dólares son un tremendo dolor de cabeza para la gente que no come o que no le puede dar de comer a sus hijos. A mí me parece que tienen que reflexionar, y esto es lo que este hombre, con otra cultura, se ve viniendo de afuera, les decía, ajustándose a lo que señalaba Cristina Fernández en 2016, ir hacia el 50-50. En realidad veníamos del 50-50 y ya estábamos entrando en el 41 a 49 de la actualidad, porque el gobierno actual no pudo revertir los 20 puntos de derrota. Empató muchísimo, hasta hace poco, hasta julio, empató entre salario e inflación de su tiempo, pero nunca recuperó, no pudo los 20 puntos que se perdieron con Macri. Mire lo de los salarios de los tiempos de Macri. Acompáñeme, porque esto le marca a usted a dónde fue a parar la Argentina con el neoliberalismo. ¿Cuánto se ganaba en dólares cuando entró Macri y cuánto se ganaba en dólares cuando salió Macri en la República Argentina? El salario en dólares perdió un 55%, 55%, más de la mitad en los 4 años de Macri. El ingreso de los trabajadores pasó de casi 600 a 268. La Argentina perdió 9 posiciones en el ranking regional. Tenía el mejor sueldo en dólares de América Latina. Y hoy estamos penando por las cifras que determinan si usted va a ser pobre o indigente. Es muy duro mirar esta placa, esto que vamos a poner en el aire, que marca que son necesarios 128.000 pesos para no caer en la pobreza y 56.000, casi 57, para no caer en la indigencia. Y créame, usted lo sabe, no necesita creerlo, yo le creo a usted en realidad. Son números modestos, son números calculados a la baja. En realidad, para no ser pobre se necesita hoy día más de 128.000 pesos. Piense tan solo en pagar un alquiler, depende de dónde viva. Si vive en un lugar donde los alquileres son muy baratitos, muy modestos, con mucho menos servicios, por ejemplo, es una cosa. Pero si quiere vivir en las ciudades importantes, las ciudades se tornaron expulsivas porque en 128.000 pesos un alquiler se lleva más del 50%. Es imposible. No le vamos a mostrar el mundo como una manera de decir mal de muchos, consuelo de tontos, no. El propósito es tomar nota de que el neoliberalismo es el gran fracaso universal. Contra lo que hablamos no es contra los gobiernos que vamos a mencionar, ni contra esos países, ni siquiera pretende ser a favor de la Argentina, porque no va a solucionar su vida el hecho de saber lo que está pasando en el Reino Unido o en Francia o en los Estados Unidos con la inflación. Usted tiene su problema hoy, quiere saber cómo va a amanecer mañana y se entiende perfectamente. Pero también es necesario, como ahora el año que viene vamos a tener una discusión entre distintos modelos económicos, que se sepa qué es neoliberalismo, que se entienda de una vez por todas, además de todas las rémoras que en lo humano tiene el neoliberalismo, está lo que logra poco a poco en todo el mundo. Mira el Reino Unido, vamos a hacer una recorrida. Esta placa nos habla de lo que es la inflación récord en ese país, 10 puntos. Inflación anual, la más alta en 40 años. Yo no sé si usted alcanza a dimensionar, entrenados como estamos en la Argentina, para cifras muchísimo más altas, a comprender lo que significa el 10% de inflación en los países europeos o en los Estados Unidos. Es inimaginable para ellos. Es una auténtica debacle. Por eso, como le mostrábamos ayer, andan en la calle permanentemente en todas las ciudades, queman las boletas de luz, apagan las luces de los comercios, pegan un salto y dejan sin luz a toda la cuadra porque no puede ser que los traten tan pero tan mal desde la situación económica que les toca atravesar. Mire ese neoliberalismo, fracaso universal, lo que genera hoy día con los chicos en el Reino Unido, casi 2 millones de niños tienen mucho menos calidad en las comidas. Algo que se da en la ciudad más rica de la República Argentina. En Buenos Aires la comida es una vergüenza, ya hemos hablado de las viandas, de las luchas de los muchachos tratando de hacer entender a un gobierno neoliberal que así no se puede vivir, así no se merece comer.
crisis del costo de vida. Casi 2 millones de niños se enfrentan comidas escolares de peor calidad a medida que aumentan los costos de los alimentos. Esto es en el Reino Unido. Y por supuesto, mire las protestas que toda esta situación está generando. Acompañémoslos, porque estas marchas se dan en todo el mundo todos los días. Permanentemente nosotros le mostramos, para no cansarlo, poco a poco lo que va ocurriendo. Pero si usted toma nota de lo que hemos presentado con el equipo de producción durante toda la semana, verá que el mundo está exaltando permanentemente las dificultades que tiene. Las está mostrando, las está exhibiendo. Estas son las protestas en el Reino Unido por lo que cuesta la luz, por los recortes que se están dando en ese sentido. Mire, vamos a escuchar un testimonio para comprenderlos un poco mejor y para que usted tome nota de qué está pasando con el neoliberalismo en todo el mundo. Energy price cap rise, which has risen to over £3,500, is intolerable for working people, for people in poverty, for people out of work in Britain right now. I'm here because our parliamentary political parties have failed us, continue to fail us. Whether Labour or Conservative, they offer no solution to the people already in poverty and in worse situations, and to the people who will be put into poverty. Ayer tomábamos a Francia, hoy al Reino Unido. Vale la pena ver las protestas por el tema de los cortes de luz, la quema de boletas. Esto están haciendo. Acá quemaban barbijos las ultraderechas lamentables y penosas, que es toda la derecha prácticamente hoy día en la Argentina. Allá tienen que quemar las boletas de luz. Este es un acto simbólico, pero al mismo tiempo un mecanismo de defensa, no pueden más. ¿Y sabe lo que ha ocurrido? La nueva ministra Natal Liz Truss, que pretende ser una nueva Margaret Thatcher, mire qué lamentable este retorno del mundo a semejante personaje, está pagándolo en lo político, porque esto es lo económico, derivación lo político. Perdió otro ministro, Liz Truss, que va a caer muy pronto si las cosas siguen de esta manera. Ahora tiene la renuncia de Suella Braverman, que es parte de esa movida de la agitación política que rodea a la primera ministra Liz Truss. Se tuvo que ir acorralada por las críticas de su propio partido, porque así no se puede vivir. También los propios partidos desde adentro tienen que resistir, aunque sean gobierno. Ha sucedido en la Argentina. Enhorabuena, si no, nunca hubiéramos tenido una protesta creíble, porque la protesta de la oposición ya se sabe lo que es, en cualquier país. Lo importante es la protesta desde adentro, la de Bernie Sanders, por ejemplo, en los Estados Unidos, diciendo al presidente Biden y a quien corresponda cuál es la situación por la que está atravesando el país en el fenomenal neoliberalismo que practican hoy día, acercándose siempre más a las prácticas de la derecha, porque aunque el poder lo tengan los demócratas, son los republicanos, los pro-republicanos de los Estados Unidos los que tienen el poder real. Look, I think there are some extreme right-wing voters who are racists, who are sexist, who are homophobes, xenophobes. No, and I don't think you're going to ever get them. But I also think there are millions of people in this country, working class people, who look at Washington and they say, you know what, I'm falling further and further behind. I can't afford health care. I can't afford to send my kids to college. I can't afford the outrageous cost of prescription drugs. Who is listening to me? And I think what we need is a Democratic Party that has the guts to stand up to them and say, yeah, we're going to take on the greed of the insurance companies and the drug companies and Wall Street. And I think if we do that, some of those people, I'm not saying all, will say, you know what, I'm going to stand with the Democratic. Este hombre se mantiene a la izquierda. Lo que sucede es que está pasando lamentablemente también en la Argentina. Aún los gobiernos que tienen predilección por las ideas un poco más igualitarias se van corriendo a la derecha. Es tan terrible el poder que tiene la derecha, el poder mediático, etcétera, que entre las críticas, las cosas que le dicen y las que les hacen con las corridas de mercado, etcétera, van acobardando a los gobiernos, y el gobierno demócrata, lo dice Bernie Sanders, no con esas palabras, pero es lo que yo recojo de su manifestación. Está atemorizado. Lo que la derecha ha conseguido es un gran disciplinamiento. Hasta cuesta hablar hoy día. Hay gente que no se anima. Es terrible el poder que nos han tirado encima. La gente
hoy me preguntaban en un reportaje por qué los futbolistas argentinos participan tan poco, pensando en Diego y su rebeldía de siempre. Bueno, pero digo, no solamente los futbolistas, los actores, el que habla, el que dice algo, es perseguido. Debuta en teatro y no le llevan el apunte, no pasa absolutamente nada en la mayoría de los casos, salvo que sea Gardel con los guitarristas. Es muy difícil, pero esto van consiguiendo. Y Bernie Sanders ya parece un comunista para ellos. Y está diciendo nada más, quedémonos del lado que votó la gente. Quedémonos cerca de la tibieza de aquel voto soñado que le dieron a los demócratas para sacar a Donald Trump del gobierno. Pero no, el gobierno se corre un poco a la derecha y acá está sucediendo el amén al Fondo Monetario Internacional, la quita de retenciones durante septiembre para que estos farsantes vendieran lo que no querían vender, exportaran lo que no querían exportar, estafando al país con lo que produce la tierra de todos los argentinos. Es algo que marca una dirección que cada día puede ser peor si no la corrigen inmediatamente, si no salen a dar pelea. No se lucha con los empresarios, no se lucha con las cerealeras, se les deja hacer lo que ellos quieran, se le dan los precios que pretenden, se le dice que sí al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto es que le debemos? Quédese tranquilo, se lo vamos a pagar. Vamos a hacer buena letra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ajustar. Bueno, por favor, ni sueñe que nosotros vamos a provocarle la pesadilla de no ajustar como ustedes desean. Y se van poco a poco hacia la derecha. Por ahora, uno para darse un poco de tibieza dice la centro-derecha, un sector central de la economía. Pero poco a poco los van corriendo, por eso lo que Bernie Sanders le dice a su propio gobierno. La inflación galopante que tienen los Estados Unidos va a jugar un papel muy importante ahora el 8 de noviembre. Son las elecciones de medio término en ese país. La inflación y el resto de los temas económicos de un gobierno que no puede hacer lo que quiere, porque Biden está trabadísimo en el Congreso, de la misma manera que aquí traban todo lo que el gobierno de Alberto Fernández quiere hacer, porque también contra eso hay que luchar. Y se suman los medios de comunicación. No tanto en Estados Unidos, donde hay mucho más matices, pero sí en la Argentina, donde no tenemos matices, sino un 95% totalmente corrido a la forma insana de mirar el mundo tan solo para ellos, sin pensar en el resto de la población, que es nada menos que la gran mayoría. Macri aparece en todo este escenario y no dice lo que dice Bernie Sanders, todo lo contrario, miente, finge una tristeza ridícula, estúpida, de lo que le apena que se vayan los jóvenes, que se iban mucho más con él, porque no había pandemia, además, que ahora, que es verdad, algunos no entienden, no tienen a dónde ir, le mostrábamos ayer y hoy lo vamos a hacer de nuevo. Si un joven se quiere ir, como siempre se quieren ir los jóvenes sueñan con otra oportunidad, los hijos de los pobres no encuentran aquí demasiadas salidas, en ninguna etapa de la historia. Y siempre hay un sueño de que a lo mejor, probando suerte por ahí, haciendo trabajos que aquí no se animan a hacer porque les resultan un tanto humillantes en las familias de clase media, por ejemplo, por ahí pueden levantar cabeza. Pero ahora, ¿dónde van a ir? Si el mundo es un verdadero desastre, saltan para pagar la luz en París, queman las boletas en Italia, queman las boletas en Gran Bretaña, y eso nos está dando una demostración fehaciente de cómo está el mundo. Pero este hombre se permite hablar de la tristeza que le provoca los jóvenes que se van. Hay una sola cosa que me tiene muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal, que no me puedo recuperar, que es el éxodo de los jóvenes. Eso me está matando, me está liquidando. Lo que me pasó, ahora que fui a enseñar a 5 universidades distintas y recorrí muchas veces, la cantidad de jóvenes argentinos que me decían: Mauricio, nos fuimos, ojalá vuelvan. Los que se iban eran los narcos, estaban en retirada. Los jóvenes no se iban entre el 15 y el 19. Hoy se van los jóvenes y los narcos están de fiesta. En el fondo está tan mal, dice tales disparates, que también invita a un poco de risa. Pero no nos olvidemos que es un hombre con poder, quizás no tanto propio, sino el que en cualquier momento le ofrece la élite, porque eso sí consiguió. Del 49, del 50,52 casi en la renta de lo que le correspondía al trabajador, ya la llevaron al 41, y él fue el que la puso en 42, 43. Este gobierno perdió también algún punto
pero la mayoría los cedió él. Así que no tanta risa con la imbecilidad con la que se pueden decir determinado tipo de cosas por ciertos políticos. Mire Ritondo, poniéndose a tono con todo esto. Ritondo dice, mire esto, la Directora Nacional de Migraciones dice que es falso que haya un éxodo masivo de jóvenes. Yo nunca vi tantos chicos yéndose o averiguando para irse. ¿Cuántos casos conocen ustedes? O sea que recurre a su idea por si conoce a un vecino cuyo hijo se fue. Los números son los que mandan. Los pueden ir a consultar, pueden ir a donde Florencia Cariñano les aclara esto que vamos a compartir con ustedes. Lo desempolvan cada 2 o 3 meses, vuelven con que la salida para los jóvenes es Ezeiza. Y la verdad que los números no lo ayudan. Entonces lo que nosotros salimos a explicar, porque no queremos que se instalen este tipo de mentiras, es que Macri miente una vez más. Es una mentira, los números nos respaldan y nos pusimos a buscar en la base de migraciones. Y como en su gestión no había estadísticas, lo que hicimos fue tomar jóvenes de 18 a 40 años que se van durante un año y no volvieron, para poder comparar con nuestra gestión. Nosotros buscamos ese promedio y ese promedio nos da que migraron 50 argentinos de 18 a 40 años por día promedio durante la gestión de Cambiemos. En la gestión del Frente de Todos tenemos que tomar 2020-2021 porque recordemos que estamos tomando año completo, que se fueron durante un año y no volvieron. Nos da 18 personas por día promedio. El 2021 nos encontramos con que los argentinos entre 18 y 40 años declararon que había, como motivo salida, 16 argentinos en esa edad por día. Entonces, eso está muy lejos de los 50 que salían durante la gestión de Macri y está muy lejos de ser un éxodo. Que aceptar es que siempre se van a ir una cantidad aproximada de este tipo. Siempre van a intentar. Los números que corresponden a este gobierno tampoco son números en los que uno pueda creer plenamente, porque durante la pandemia no solo no se podían ir a vivir a otro lado, sino que no podían ir, no podían pisar. Entonces los números del 20 y del 21 tampoco sirven. Es decir, es una pena tenerle que responder a la sandez que dice este personaje. Es ridículo lo que propone y quizás es necesario responderle por lo menos para que no quede en el criterio de la mayoría que los jóvenes argentinos se van ahora y no se iban antes, se van siempre y la medida es esta, irse se iban en el 2000, cuando veíamos aquellas colas impresionantes en las embajadas, usted se acuerda, daban 4 vueltas, la embajada de Italia, la embajada de España, etcétera. Se iban porque ahí sí que ya no se podía aguantar más el tiempo de ese neoliberalismo exacerbado que llevó adelante Domingo Cavallo con Menem y que hundió al país, que dejó 2 millones y pico de personas sin trabajo. Entonces ya la desesperación, y el mundo lo recibía de otra forma. ¿Cómo estaba España? Creciendo en aquel momento. ¿Cómo estaba Francia? ¿Cómo estaba Italia? Uno tenía dónde ir, ahora no hay dónde ir. Mire, le voy a mostrar, para recordar nada más cómo están las cosas, lo que sucede en Francia. Andá, pibe, podría decirle uno a un joven amigo que dice, no, yo estoy pensando en irme, pero ¿a dónde vas a ir? Este es el principal país de Europa junto con Alemania. Este es el país más poderoso, más rico, esto lo tienen absolutamente todo, además de la historia. Mirá cómo están. Y esto es de todos los días, ¿eh? Esto es algo que le duele a Francia como a todos los países de Europa. Esto es Estados Unidos. Te muestro un poco de San Francisco. Mira, acá vamos con algo que tuiteó Susan Sarandon, que se lo mostramos ayer. Pero me parece que hoy valía la pena insistir, porque es una imagen atroz, tremenda, terrible, inimaginable, impensable para mucha gente que tiene la fantasía de que afuera están, pero extraordinario. Andate que ya está. Arreglaste tu vida yéndote a pelar papas. En todo caso, se va a ir la mayoría de la gente. Se hace muy difícil. En Europa, en los Estados Unidos, no estamos mostrando nuestra América Latina que siempre está postergada, no estamos mostrando África ni algunos lugares de Oriente, no, estamos en los países que más se han desarrollado y mire la crisis que están viviendo, porque el neoliberalismo ha marcado algo terminal para esos países. Cuando cayó el muro, dijeron, bueno, ¿se acuerda lo del fin de la historia, lo de Fukuyama? Porque dijeron, ya está, la discusión la ganó el neoliberalismo, madre mía. ¿Para qué? Para que estemos muriéndonos cada 4 segundos una persona de hambre en el mundo. El neoliberalismo, el capitalismo, supuestamente vencedor por la implosión que hizo el comunismo,
impidió que hubiese países que estuvieran a mitad de camino. Europa, la Europa central, la Europa de Francia, de Alemania, etcétera, construyeron lo que llamamos el estado de bienestar. Eso que hubo en la Argentina, y no se lo quieren reconocer, pero es así, los números lo dicen claramente, hasta el 2015. El estado de bienestar con salud, con educación, con dinero en el bolsillo del trabajador, con vacaciones, con viajes, con reconocimiento. Ese es el estado de bienestar finalmente. ¿Y por qué era posible? Porque se tenía que colocar a mitad de camino en un mundo que veía el comunismo y su reparto, el capitalismo y su concentración. Pues hagamos un capitalismo que no sea tan salvaje como el que pretende Estados Unidos, por ejemplo. Y tampoco vamos a caer en el socialismo porque no creemos en eso que pretendían en la Unión Soviética. Y teníamos países que al mismo tiempo eran ejemplares, socialdemócratas, que trataban de encontrarle una respuesta un poco más equilibrada al mundo. Hoy todo esto, con el triunfo brutal del capitalismo, supuestamente sobre el comunismo, tenemos razón, se golpearon el pecho y empezaron, como en el casino, a arrasar con todas las fichas. Lamentablemente en el casino son fichas, pero en la vida son alimentos, en la vida es ropa, en la vida son los pequeños sueños del trabajador que no se pueden cumplir de ninguna manera, no hay forma, ni en la Argentina, ni en Francia, ni en ningún lugar, como para que venga un papanatas a decir, estoy muy triste, estoy compungido, estoy llorando porque se van los jóvenes, voy a Ezeiza a mirar cómo se van y les hago adiós con la mano, qué pavada, qué tontería es esa. En medio de toda esta crisis que hay que sobrellevar tenemos semejante pavote para que diga estas tonterías que en la derecha, que necesita creer en esas cosas, tiene su influencia. Cualquier pavada o mentira que se diga, pero que está de acuerdo con lo que uno piensa, a veces prospera. Y lo consiguen porque además tienen a todos los medios de comunicación de la derecha a su favor. No por tontos, sino por demasiado vivos. Se le va la mano en la viveza que tienen. Miren lo que dice en Madrid contra la Argentina. Desde allá piensan en la Argentina. Una tal Isabel Díaz Ayuso, una espantosa de esa derecha que aquí tiene cada representante, en que seguida los vamos a estar viendo, pero por otros motivos. Hablando contra el peronismo, vale la pena escucharla otra vez. La historia está llena de ejemplos, como Argentina, que ha sido uno de los países más ricos del mundo, y esta fuente de oportunidades y prosperidad del siglo pasado ahora lleva décadas estancada por políticas intervencionistas al servicio del poder político. Y ahí están los datos. Gasto público desbocado, una inflación que supera el 50%, desánimo, desincentivo. Tampoco es casualidad que cada vez más argentinos... Está bien, ya la escuchamos. Vale la pena la respuesta de Juliana Di Tulio. Y después tenemos algo más para decir. Caso la Argentina. Se la agarra siempre con el peronismo porque es una ignorancia. Entiendo que es difícil de entender el peronismo, siempre fue difícil. Lo que me molesta es que la verdad que lo que se mete es en cuestiones internas de un país, no le corresponde a la señora, no es quien para inmiscuirse en temas de la política argentina, o sea, no lo debe hacer. Es que lo que se miente en Europa por un periodismo que, por otra parte, en líneas generales, aunque tiene mucho más matices que en la Argentina, se corresponde con los bancos, con las aseguradoras, con los sectores de poder. Periodismo libre, ya es tan difícil, es tan desventurado para nuestra profesión lo que ocurre en el mundo, prácticamente en todas las empresas. Todos trabajan para las corporaciones, para sus patrones, para los intereses. Y los patrones no tienen ningún tipo de reparo en querer hacer valer sus puntos de vista que no son otra cosa que sus intereses. Jamás pueden mirar por encima de ese tipo de intereses. Y ese periodismo es el que promociona lo desgraciado que es el peronismo. ¿Qué pasa si le ha salvado la vida a tanta gente en la Argentina? Y ojalá pudiera hacer algo en este momento también por los propios españoles. Y además a la Díaz Ayuso habría que recordarle algo que un día me contó frente al Museo Reina Sofía, me parece ver un veterano que había vivido esta historia, que yo no la conocía. Y entonces empecé a buscar un poco más. Historia del hambre en España y la ayuda en Argentina tras la guerra civil. En las ceremonias de asunción del mando, Perón anunció al jefe de la delegación española que proporcionaría ayuda a España. Vamos a ver qué le mandó la Argentina a España.
400.000 toneladas de trigo en 1947, otras 300.000 para 1948. Y ese español divino, un aragonés, si mal no recuerdo, recordaba muy bien la carne que comió y el pan que pudo comer gracias a la Argentina. Habría que decirle a Isabel Díaz Ayuso que eso sucedió también en las relaciones entre Argentina y España. No solamente venían los queridos españoles desde España a la Argentina, como ahora de vez en cuando hay alguna ola de argentinos que pueda ir a Europa y en forma especial en España. Además, había una ayuda practicada de esta manera. Ojalá que estos números le lleguen y que los tenga en cuenta. Argentina Show. Estamos dentro de un show muy especial. La idea de nuestro equipo de producción es que estamos como dentro de Truman Show, ¿se acuerda? Es decir, una ficción que presentan como una realidad. Vamos a recordar un poquito de la película para que usted evoque de qué queremos hablar. Muy buena, por cierto, una de las grandes películas. Bueno, en la Argentina estamos en la Argentina Show, no de Truman, sino la Argentina Show. Todo el tiempo. Quiero volver a lo del avión, quiero volver al ridículo del Truman Show que nos entregaron para hablar de algo que ahora ocultaron. Ni mencionan que se fueron todos los tripulantes, porque no había nada contra ellos. Y mire que los marcamos acá desde el primer día, porque era evidente. Habían venido a traer una cosa del Volkswagen, pasaban por acá y se iban. Lo que le hicieron a la gente del avión. Usted sabe, la Argentina, pobrecita, no podía echarle nafta al avión, o como se llama el combustible de los aviones, a ese avión iraní-venezolano, porque no le permite Estados Unidos. Ustedes no le pueden poner nafta. ¿Cómo que no pueden? No pueden. Y la Argentina lo aceptaba. Y no le ponía combustible. Entonces dijeron, bueno, nos vamos a Uruguay. Uruguay, ¿podemos ir a poner combustible? Bueno, vengan. Llamó a alguna de las embajadas en cuestión, la de Israel o la de Estados Unidos. Alguien llamó al gobierno uruguayo y cuando estaban por aterrizar, no pueden aterrizar, se tienen que volver. Les quedaba el combustible como para encender un cigarro, no más que eso. Y se tuvieron que volver, jugaron con la vida de esas personas. Todo esto pasó en medio del ridículo de Truman Show que aquí se armó. Y ya pasaron 10 días desde que el avión vino a la Argentina. No puede ser que el gobierno no nos pueda decir quiénes son sus tripulantes, para qué vinieron, cómo fue el proceso de controles, cómo fue el proceso donde no se controló y qué vínculo tienen con organizaciones terroristas. Y un ministro de Seguridad que ha dejado pasar un avión que está en todas las listas de interdicción por ser un avión usado por el terrorismo para el transporte. Un avión usado por el terrorismo para el transporte. Es que Nisman tenía razón. Nisman tenía razón. Le decía, se acaba de firmar el memorándum con Irán y Khalil Yusuf le decía, es algo en lo que venimos trabajando hace 7 años. Claro. Y ahora vemos que no han dejado de trabajar nunca y que esta triangulación, estas relaciones carnales están más vigentes que nunca, lamentablemente, y para peligro de los argentinos. Esta triangulación, estas relaciones carnales están más vigentes que nunca, lamentablemente, y para peligro de los argentinos. Yo creo que eso debería ser materia de investigación. Yo creo que este evento reivindica la memoria del fiscal asesinado Nisman, ¿no? Yo creo que este evento reivindica la memoria del fiscal asesinado Nisman, ¿no? Yo creo que podemos decir Nisman tenía razón. Nisman tenía razón, porque lo que se ve acá es una triangulación y una coordinación entre el gobierno de Irán, el gobierno de Venezuela y el gobierno argentino. Aquí ha sido detenida la aeronave venezolana e iraní. Aquí esa aeronave no puede salir de la Argentina porque tiene observaciones de las leyes y el Estado de los Estados Unidos. Hay irregularidades en el manejo de las autoridades de la PCA, de Migraciones y de la ANAC. También dicen que había más gente de la que entró, o sea, no había 19, había 24. O sea que hay 5 missing persons, no sé dónde están, y que había chips con tecnología nuclear. Bueno, algo más, los medios también tenían mucha presencia sobre el tema del avión. ¿Tenemos más de Truman Show? Sí, vamos.
Las alarmas iraníes aquí en la República Argentina, cuando suenan las alarmas iraníes aquí en la República Argentina, te hacen acordar a 3 cosas, ¿no? La embajada, la AMIA y Nisman. Y Nisman. ¿No? Sí, correcto. Tenemos, Correcto. digamos, qué sé yo. Tenemos experiencia. Tenemos mucha experiencia, claramente. Y tenemos un gobierno siempre aliado. Con lo peor. Y siempre con las relaciones carnales con Irán. Y siempre con las relaciones carnales con Irán. ¿Dónde está ese periodismo? ¿Dónde están los intelectuales progres argentinos para denunciar con la misma fuerza, con el mismo vigor, con la misma energía, con la misma preocupación, con la misma indignación, relaciones carnales con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Rusia y con un Estado asesino terrorista llamado Irán? Tenemos hace una semana un avión de bandera venezolana y matrícula iraní parado en el aeropuerto de Ezeiza. Miguel Ángel Toma, que fue secretario de Seguridad, dijo que el gobierno kirchnerista está girando de nuevo y peligrosamente hacia Irán. Mire, estas relaciones carnales deben encender todas las luces de alarma en el país. Ya se sabe que el que se acuesta con dictadores amanece ensangrentado. El que se acuesta con dictadores amanece ensangrentado. Se pasó por alto que vino la CIA y el FBI a hacer lo que querían, que la Embajada de Estados Unidos dictaba cuál era el procedimiento, que un juez argentino se puso a las órdenes de las leyes de los Estados Unidos. Hicieron cualquier cosa, investigaron de todas las maneras, con perros, con todo tipo de animal que pudiera olfatear algo, y otros tipos de animales también. Todos recorriendo el avión, rompieron los asientos, los dieron vuelta, le sacaron las plumas, buscaron cualquier cosa, buscaban chips, buscaban bombas, buscaban nada. Se fueron. Sepa usted, porque no se lo han dicho, que se fueron todos los tripulantes del avión. Primero soltaron algunos, se acuerda que la semana pasada le dijimos la semana próxima. Seguramente le van a decir a todos que se vayan. Lo van haciendo poco a poco para que no nos demos cuenta de todo este ridículo infernal. Uno de los tripulantes se despidió de esta manera. Se dictó una falta de mérito, en este sentido se levanta la medida de prohibición de salida, pero aún quedan pendientes unos exhortos, más de 200 medidas de prueba, después de más de 200 medidas de prueba, aún esperando respuestas de unos exhortos que no van a tener respuesta en sí, una respuesta real y una respuesta sincera con respecto a los petitorios que hace el juzgado, porque están investigando algo que nunca sucedió. Nosotros nos hemos sentido señalados específicamente por la justicia y unos medios en específico. Nos han hecho cualquier cosa. Nos dibujan lo que se les antoja. Eso es impunidad. Había un pueblo donde todos eran iguales a Santiago Maldonado. Una casualidad que se dio, ¿se acuerda? Cuando buscábamos a Santiago. A Nisman, suicidado, lo pusieron de pie e inventaron que entraban y le daban tiro. Por supuesto, venezolano-iraní entrenados por Fidel Castro. Nos dicen cualquier disparate. Ni hablemos de la historia de corrupción y demás, con las rutas de los dineros, etc. Me parece que es demasiado. La ultraderecha corre a la derecha. Mire cómo son las cosas en la Argentina. Pasa un ratito Macri al frente, después viene Carrió por el costado y también lo supera. Quiero decirle a propósito de derechas que el comienzo de Minuto 1 con Gustavo Silvestre es impresionante. Es el tema más fuerte del día. Téngame 5 minutos de paciencia y verá qué cosas pueden ocurrir dentro de ese mundo de la ultraderecha, que tiene su correspondencia política tan fuerte que aparece Carrió denunciando a Milei como un neofascista. ¿Puede tener una relación con la Argentina y Milei? Sí, sí, sí. De hecho, Milei fue a Vox, Sí. como la chica de Italia fue a Vox. Es decir, ellos participan de un neoconservadorismo de tipo fascista, no creen en la democracia, no creen en la república. Por un lado creen en una anarquía capitalista y por el otro en algunos valores tradicionales. Esto es lo que dice Carrió. Macri, en cambio, lo banca muy bien a Milei. Bueno, ya dicho, ¿no? Creo que las ideas de la libertad son ideas muy potentes. Y el debate de esas ideas ha enriquecido el futuro de la Argentina.
Después cada uno tiene su estilo, ¿no? Viste que Carrió dijo, no acompaño ideas fascistas, como marcando el territorio de no, si el espacio se acerca a las ideas de Milei, ella lo asocia a ideas fascistas. Bueno, de vuelta, para eso están las PASO. Bienvenido, cada uno proponga sus ideas y si la gente elige ideas de cambio profundas, muy acorde a recuperar las libertades, gobernará un sector de la coalición. Se ve que no entendió la pregunta. Puede ser, también pasa ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo Macri y Bullrich están del lado de la mano dura. Por lo tanto, deben estar muy cerca de Milei. Pero hay que decir que Carrió no está nada lejos de Macri. Por lo tanto, el entrevero es una brutalidad. Es un fascismo retornante en la Argentina como en buena parte del mundo. Hemos decidido, ¿vos estás de acuerdo? ¿Fuerzas Armadas en la Patagonia? Yo creo que a las Fuerzas Armadas hay que darle un rol mucho más activo en la defensa de la seguridad nacional, sin duda, sin duda. Sobre todo, por ejemplo, el tema Vaca Muerta. ¿Cómo puede ser que el presidente se siente a negociar con pseudos mapuches, que ni siquiera son los mapuches un pueblo originario porque vienen de Chile? Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día. ¿Y cómo entras? Bueno, con las fuerzas federales con las que vos podés entrar. Pero no podemos seguir dejando que se expanda el narcoestado en Rosario. No con las Fuerzas Armadas. En principio no, porque en este momento no están preparadas y hay que cambiar las leyes. La ley de seguridad interior no en te deja. principio, esa respuesta. La ley de seguridad interior a los 6 meses preparadas y cambiando las leyes, dándole también la seguridad, podrías hacerlo. Bueno, y Macri banca a Bullrich, posiblemente porque ya está muy fastidioso con Rodríguez Larreta, pero banca a la Bullrich. Ejercicio de visualización. Sillón de Rivadavia, Patricia Bullrich. Complete la oración. No sé cómo se completa, me mataste eso. No sé, ¿Cómo te imaginas? Me está haciendo muy complicada este beso. Es fácil. Patricia Bullrich, presidenta, ¿te la imaginas? Trabajando. Sí, claro, obvio que me imagino. Más vale que me lo imagino. Por algo está trabajando, caminando, y yo te he dicho que el PRO tiene 3 candidatos que han mostrado aspiraciones, que los 3 son muy valiosos. Es un sketch, como el de Pichetto. Pichetto cada vez más a la derecha porque ve que el negocio es ese, no le va mal a los ultraderechistas, al fascismo, al neofascismo. Y entonces se candidatea como presidente y se reúne con el hijo de Bolsonaro. Ahí está, feliz de la vida. Pichetto sabe que no puede ser candidato a presidente, pero el lance que se tira es que haya una alianza con alguno de los verdaderos candidatos. Veamos a Eduardo Bolsonaro en La Nación Más, un lógico lugar para ir, diciendo a quién él apoya desde Brasil. Y estuviste en San Miguel con De la Torre, ¿no? Sí. Que es, en teoría, candidato de Patricia Bullrich. Claro. Y también estuviste con gente Milei anoche. Claro. Y con gente del PRO. O sea, hiciste como un tour. Un tour Te voy a hacer la unión de los políticos de Argentina. Bien. La unión de los liberales, claro. Están ¿Y despiolados. quién te cae mejor de lo de la oposición? Claramente el kirchnerismo no, ahora ya vamos a hablar, pero de lo de la oposición, ¿quién te cae bien? A mí, yo miro más por las leyes sociales y a mí me gusta más Milei. Porque Milei. todo lo que habla en la economía, que es lo que más tiene conocimiento, es lo que estamos haciendo en Brasil. Bueno, Milei es el candidato. A propósito de Milei, digamos que él elogia al papá de este señor que lo elige a él. Brasileros, no se dejen avanzar por el presidiario comunista Lula. Voten a Jair Bolsonaro. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Eso! Bueno, no teníamos mejor manera de terminar que esta. Gracias Javier Cantero en la dirección, a Nicolás Barreiro en el Graf, a Sauco en Archie en el sonido y aquí Darrison Burne en la cámara. Y por supuesto a Ana Genia Sánchez, Juan Pimontes Onganía de la dinastía de Charlie y Julián Capazo. Gracias a todos. Todo esto no se puede hacer sin la gente que menciono, por eso va permanentemente en mi gratitud. Llega nuestro buque insignia, minuto 1 con Gustavo Silvestre y mañana, después de la señora Daniela Ballester, me dará mucho gusto acompañarlos, si Dios quiere. Hasta entonces.